Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de BIC. Hoy estamos en una charla con Rui Castillo. Ya en ocasiones previas nos ha acompañado. Ustedes quizá ya lo ubiquen, es el encargado de la sección de finanzas. Él es asesor patrimonial y es colaborador en BIC ya desde hace algún tiempo. Él se encarga pues de todos los planes de ahorro, de ofrecer los productos de inversión y hoy justo nos va a platicar de un tema bastante importante que son las formas de ahorrar en dólares. De inicio, quizá pensemos en que estos son temas para personas que tienen un capital ya muy grande, para cierto tipo de perfiles. Hoy justo Rui nos va a platicar de eso. Ahorita lo voy a invitar a que se presente. Y pues Rui, si quieres, comenzamos también con tu exposición. Platícanos qué perfiles se buscan para este tipo de productos, cuáles son sus opciones y evidentemente, pues cuáles son las mejores, ¿no? Bienvenido, Rui, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Como siempre, un gusto estar aquí contigo en estas presentaciones, estas cápsulas financieras. Eh, Tratas un tema bien interesante y es eh, como nosotros como consultores financieros y patrimoniales creemos que tenemos que asumir los pequeños y medianos inversionistas la responsabilidad de tomar buenas decisiones con nuestros recursos para que estemos mejor en el futuro, ¿no? Partimos de la experiencia del pasado, aceptamos la realidad del presente, pero tomamos hoy medidas que creemos que pueden hacer nuestro mañana mejor, ¿no? Y uno que creemos que puede ser fundamental y que está mucho más al alcance de una enorme cantidad de mexicanos y latinoamericanos es el poder dolarizar parte del patrimonio. Es decir, si yo gano en pesos mexicanos o en pesos colombianos o en pesos argentinos o reales brasileños, tengo que aceptar, ¿no? que las monedas de muchos de nuestros países pues han tenido una mala trayectoria en las últimas décadas en términos de mantener su poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, si yo tengo el objetivo de mantener o preservar parte del valor de mi patrimonio, tengo que mantener una parte dolarizada, ¿no? Y no solamente tenerla en dólares, porque los dólares también tienen su inflación, también pierden poder adquisitivo a un ritmo mucho menor, pero por lo mismo, aparte de mantener cierta dolarización, pues hay que hacer ese capital productivo, ¿no? Lo que es muy interesante y vamos a explorar más adelante es que no se necesitan miles de dólares para poder eh, mantener parte de nuestro patrimonio, nuestro capital o nuestros recursos en esta moneda que hoy se percibe como una de las más fuertes, si no es que la más fuerte del planeta, ¿no? Ahora, la idea hoy es exponerle a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a aquellos que nos van siguiendo en redes, 6 opciones que nosotros hemos encontrado, digamos, ideales o interesantes para poder tener un ahorro en dólares, ¿no? No solamente tal vez para pasar parte del dinero que ya tienen a dólares, sino también poder ir acumulando con el tiempo. Antes que esto, me gustaría contarte una historia, Toño, que creo puede ilustrar por qué estamos convencidos en BIC que es importante mantener esta dolarización, aunque sea con una parte de nuestro patrimonio. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a un curso en Argentina sobre economía, concretamente economía de Argentina, ¿no? Y el instructor o el profesor que nos daba el curso nos explicaba que hay tal irresponsabilidad y tan mal manejo de la política monetaria en Argentina que cada ciertos años pues vuelven a tener estas, como les está sucediendo ahorita, estos procesos de inflación totalmente desbocados, ¿no? En el que las cosas van subiendo de precio rapidísimo y los pesos argentinos pierden valor de una forma muy acelerada y se devalúan como no hemos visto en México en años o en décadas, ¿no? Y entonces me platicaba que el argentino ha aprendido que pues es fundamental para poder mantener algo del patrimonio que va construyendo, pues tenerlo en dólares y tenerlo dolarizado, ¿no? Pero lo interesante es que con evidencias como las que les voy a mostrar más adelante,
Esto no solo aplica para un país que constantemente sufre de dificultades económicas, ¿no? O sea, que es un país muy rico aún, Argentina, pero tienen este, digamos, desorden monetario y económico, pero también nos aplica en México. También aplica a personas en Centroamérica, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Brasil, ¿no? Todos aquellos que vivimos en países donde tenemos inflaciones altas o tenemos procesos de inflación más fuertes, donde hay mayor riesgo país, donde puede haber más incertidumbre económica, política y social, mantener una parte del patrimonio en dólares puede hacer una enorme diferencia, sobre todo para preservar lo que ya hemos ahorrado, lo que hemos ido construyendo, ¿no? O sea, aquí no estamos buscando una riqueza rápida o hacer mucho dinero entrando a dólares o invertir en Forex. Básicamente es diversificar, no tener todos los huevos en una misma canasta y de esta forma también buscar preservar parte de nuestro patrimonio, ¿no? Que es algo que siempre nos preocupa mucho, ¿no? ¿Qué hacemos para que todo este esfuerzo y todo este trabajo que a lo mejor los ahorros que hemos construido nos han llevado años, se puedan proteger de una forma más integral, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya de lleno a eso, ¿por qué, por qué sería tan importante, Toño, mantener una parte del patrimonio dolarizado, ¿no? Una fundamental es la fortaleza que el dólar estadounidense ha tenido frente a muchas de las monedas, digamos, emergentes o de países en vías de desarrollo, ¿no? En concreto, la mayoría de nuestra audiencia son mexicanos. Ellos entienden perfectamente este proceso que nos ha tocado ver a lo largo de las décadas, donde cada año necesitamos más pesos para comprar un mismo dólar, ¿no? Lo que muchas veces le llamamos la devaluación, ¿no? Que es en realidad es esta depreciación constante que tiene el peso mexicano, ¿no? Entonces, una es decir, bueno, tengo que mantener una parte de mi capital y mis ahorros en esa moneda fuerte, porque sé que mi moneda local tiende a debilitarse con un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Ahora, también hay que considerar el impacto que tiene el tipo de cambio en nuestro consumo de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos hemos topado con clientes, Toño, que nos dicen, oye, Rui, oye, Edgar, no entiendo por qué ustedes insisten en mantener parte de mi capital o en mis ahorros de largo plazo. ¿Por qué dolarizarlos? Yo gano en pesos y gasto en pesos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, la realidad es que tal vez no viajo mucho a Estados Unidos o no viajo a Estados Unidos incluso. ¿Por qué me debería preocupar tanto el tema de mantener algo de dólares o estar cubierto frente al dólar? Pero la realidad es que muchísimos de los bienes y servicios que consumimos, Toño, están dolarizados. Por ejemplo, ahorita que están las suscripciones de Netflix, Spotify, a lo mejor de YouTube, muchas de estas cosas que ya nos registramos y nos van cargando de forma automática a nuestra tarjeta cada mes. Ese tipo de servicios son compañías que, digamos, como grupos buscan mantener una rentabilidad en dólares. Entonces, las tarifas que nos cobran en pesos en realidad están expresadas en nuestra moneda local, pero buscan mantener la rentabilidad y los ingresos en dólares de estos grupos o estas corporaciones, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se ha visto es cuando hay un movimiento muy fuerte en el tipo de cambio, estos servicios de streaming o muchas de las cosas, y ahí nos podemos ir a muchos ejemplos, Dropbox, que si pago algún tipo de servicio en la nube, muchísimas cosas tecnológicas que hoy utilizamos. Hay que pensar en tecnología como los iPhones, ¿no? Un celular Galaxy, las tabletas, la mayoría de los electrónicos, que también son ya muy importantes para nosotros, también mantienen esta dolarización, ¿no? Es decir, el precio en pesos que yo pago mantiene una correlación muy alta con el precio del dólar. Entonces, si nosotros vamos viendo cómo sube bueno, a lo largo de los años va subiendo el dólar, pues también esperamos que algunos de estos servicios o productos van subiendo. Pero no podemos parar ahí. Piensa, por ejemplo, en algunos de los productos que consumimos en el súper o en algunas de estas tiendas donde podemos comprar como tipo mayoreo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Clubes de compras, ¿no? También mantienen una altísima correlación con el dólar, porque al final muchos de estos productos se producen en otros países. Hay que recordar que el dólar es la moneda que se usa en comercio internacional.
y pues se importan a México, ¿no? Entonces también cualquier variación que veamos en el tipo de cambio va a impactar esos productos de consumo como alimentos, ¿no? O medicinas o vitaminas, muchas categorías ahí. Bienes raíces. No sé si has escuchado esta idea de que muchos de los mercados inmobiliarios importantes de México también están dolarizados. San Miguel de Allende, todos los destinos de playa, desde Cancún, ¿no? Playa del Carmen, Tulum, obviamente Acapulco, Cabo, ¿no? Sí, Los que incluso Cabos. a veces viene la idea de que están en pesos y por ahí haces cuentas y dices, bueno, no está tan inalcanzable, ¿no? Pero son dólares. Ujú. Exactamente, Ok. exactamente. Y muchos vendedores, de hecho hay mercados que así funcionan. Ah, yo mínimo quiero ganar estos dólares, ¿no? Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas zonas en Ciudad de México que ya también mantienen dolarizados. Monterrey, Guadalajara, ejemplos hay muchos, ¿no? Y bueno, aparte de esto, coches. También algunos de las personas que nos están viendo, de nuestros amigos en la audiencia, se acordarán que, por ejemplo, en el gobierno pasado, ¿no? Cuando estaba todavía el PRI, que hubo una gran depreciación en el tipo de cambio, pues en los coches también se vio reflejado, porque también mantienen, sobre todo las categorías que se tienen que importar o las unidades que son, digamos, ya de confort hacia lujo, esas son las que todavía ven más, tienen más correlación o se ven más impactados por movimientos en el precio del dólar, ¿no? Entonces, como hay muchísimas cosas que utilizamos en nuestra vida, y Edgar me regañaría si no menciona esto, seguros de vida y seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Claro. Porque hoy, ¿no? O sea, muchos seguros de vida se cotizan en dólares, pero aparte, oye, Rui, mi seguro de gastos médicos mayores, yo uso uno local, está en pesos, sí, pero los servicios de salud también mantienen una enorme correlación en sus, digamos, en sus costos, en sus precios, con el dólar, ¿no? Entonces, de hecho, hay doctores que, sobre todo si ya son especialistas o tienen cierto prestigio, dicen, yo necesito ganar el equivalente a $100 por consulta, ¿no? Entonces, si está a Incluso 18 ahí pesos, son, ¿no? entrarían medicamentos, entraría todo, ¿cierto? Exacto. Muchos de los insumos que utilizan. Entonces, al final todo termina impactando digamos, en la siniestralidad, eso se ve reflejado en las primas y entonces también impacta en los seguros, ¿no? Ok. Aunque sea un seguro en moneda nacional. Eh, Ahora, digamos, también es bien importante desde el punto de vista del patrimonio mantener cierta parte en dólares, porque de esa forma nos ayuda a preservar parte de su valor, ¿no? Eh, y bueno, hay otro punto importante aquí, que es ahorita con las circunstancias actuales, Toño, muchas instituciones de seguros, de bancos, fideicomisos, fondos de inversión ofrecen estas alternativas donde tú puedes invertir en dólares, ¿no? Te dicen, invierta en dólares, ¿no? Y lo haces a través de una institución en México. Está muy bien, sí ofrece su cobertura, pero hay que recordar varias cosas. Una, seguimos en la jurisdicción, nuestra jurisdicción dentro de México, ¿no? Entonces, cualquier riesgo país que pueda tener un impacto sobre esas instituciones o temas regulatorios lo afecta, ¿no? Ahora, el otro punto muy importante es las personas físicas en México no pueden tener cuentas tipo chequeras. La cuenta tradicional de banco no se puede mantener en dólares a menos que vivamos en zona fronteriza, en franja fronteriza, ¿no? Entonces, pues eso le aplica a millones de mexicanos que no viven en zona fronteriza con los Estados Unidos, que no pueden tener como personas físicas una cuenta, una chequera a su nombre y que esté en dólares, ¿no? Entonces, se han popularizado mucho de estas opciones donde, está invirtiendo en dólares, sí, pero en cuanto tú necesitas sacar dólares de esa inversión, ¿no? Que está en dólares, te van a dar pesos al tipo de cambio que corresponde. Entonces, sí funciona para, oye, si se mueve el dólar 30%, pues voy a tener 30% más pesos, ¿no? En teoría, aproximadamente. Pero al final me van a regresar pesos, que es algo que mucha gente, pues al final dice, híjole, pues sí hay cobertura, pero si yo de pronto quiero tomar mis dólares y mandarlos a otro tipo de inversión o quiero mandarlos a otro país, pues no funciona así, ¿no? Entonces eso es importante considerarlo. Ok. Ahora, otro tema final muy importante de por qué estamos hoy promoviendo diferentes formas de ahorro
más formales en dólares es porque muchísimos mexicanos, si no miles, tal vez millones, están ahorrando con dólares en efectivo, ¿no? Entonces, a lo mejor sacan dinero del cajero o tienen algún tipo de recurso en efectivo y van a una casa de cambio y compran $100 o $50 o $1,000, dependerá ahora sí que de su presupuesto y de su capacidad, ¿no? Pero esto que es muy común, y por ejemplo, mencionaba el caso de Argentina, que es tal vez uno de los lugares donde más dolarización tienen en efectivo. Hay un gran mercado negro. México no es tan grande, pero sí es gigantesco de todos modos. Pues tiene sus riesgos. Unos son, hay obviamente, el riesgo de que pues, si yo mantengo una cantidad importante de dólares en mi casa o en mi oficina o en algún lugar, pues estoy más expuesto a un asalto o a un robo, ¿no? A que algo suceda con esos dólares porque no están en la custodia de una institución, ¿no? Pero aparte, bueno, pues hay muchos temas nos ha tocado personas que dicen, oye, es que yo he ido ahorrando dólares, pero los quiero usar y ya no puedo más que si los deposito al banco, pues no me aceptan los dólares, por lo mismo que mencionábamos que ya no se pueden tener cuentas, ¿no? En dólares para personas físicas. Entonces lo tengo que volver a pasar a pesos y me están dando un muy mal tipo de cambio. Entonces, en realidad, no nos gusta esta opción de mantener estas cantidades importantes de dólares en efectivo. No quise que esté mal, pero a lo mejor tener un mes de gastos en dólares es más que suficiente porque también, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo los dólares en efectivo guardados en algún lugar, no los puedo invertir. Entonces, como sea, a largo plazo van a ir perdiendo valor, porque ese es otro de los puntos centrales de esta plática. Sí, el peso mexicano está sujeto a inflaciones más altas que el dólar y por eso consistentemente vemos este debilitamiento del peso mexicano frente al dólar. Pero el dólar también pierde valor, ¿no? Más o menos, para darnos una idea, Toño, cada 15 años aproximadamente, el dólar pierde la mitad de su poder adquisitivo, imagínate. O sea, en 15 años vas a necesitar el doble de dólares para comprar lo que hoy te alcanzaría, ¿no? O sea, lo que hoy puedes comprar con $100, en 15 años vas a necesitar 200. Entonces, tampoco es buena idea simplemente dejar los dólares ahí enterrados o debajo del colchón, ¿no? Ahora, para dar más contundencia, ¿por qué creemos que es una gran alternativa tener parte del patrimonio dolarizado o en inversiones en dólares? Cuando uno vive y gasta en pesos mexicanos o argentinos o colombianos, ¿no? En cualquiera de estos países de América Latina. Aquí hay una tabla que muestra el precio digamos, del dólar expresado en pesos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, esto es 1 de abril de cada año. 1 de abril de 2010, el precio del dólar interbancario estaba en los 12 pesos con 30 centavos, ¿no? Y luego podemos ver hasta el 2020, 1 de abril de 2020, en cuánto estaba el precio en pesos mexicanos de un dólar. Y es brutal, Toño. O sea, prácticamente en una década digamos, creció el dólar frente al peso un 93%. O sea, prácticamente 10 años después, de 2010 a 2020, necesitas el doble de pesos para comprarte un dólar. Antes te alcanzaba 12 pesos 30 centavos y ahora necesitamos, bueno, ahorita ha bajado un poco, pero digamos, del 1 de abril al 1 de abril, prácticamente necesitabas 23 pesos. Ahorita está el interbancario como en 22. No es que realmente no se ha recuperado tanto, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que claramente, y si nos vamos otros 10 años atrás, otros 20 o 30 o 40, esta ha sido una tendencia siempre muy clara y que no solo vemos que le pasa al peso frente al dólar, le pasa frente al euro, la libra esterlina o el franco suizo. Es mucho a largo plazo, tiene mucho que ver con la solidez, el desempeño económico, la inflación que hay en un país. En este caso, pues el dólar sigue siendo la moneda dominante y a pesar de las situaciones actuales y lo que se habla mucho hoy en día, es seguro que seguiremos viendo un dólar con una relativa fuerza, ¿no? En las próximas décadas. A lo mejor cada vez con menos preponderancia o dominio, ¿no? Pero va a mantenerse así como le ha pasado a la libra esterlina o al euro. Son monedas que siguen manteniendo ahí un peso muy importante, ¿no? Si tú, Toño, hubieras enterrado en tu jardín hace 10 años $1,000 y los hubieras sacado hace unos meses y los hubieras vendido, probablemente te hubieran generado
pues, entre 6, depende de cuándo lo habías vendido. Si los vendías cuando estábamos casi en 26 pesos por dólar, pues a lo mejor eso te hubiera generado, Toño, un 7,5, 8% anual de rendimiento. Esto es superior incluso a los CETES, ¿no? Es impresionante. Entonces, por eso al final hablamos de esta idea de mantener dolarizado parte del patrimonio, porque sí vemos que ayuda a preservar el valor de nuestro capital. Y también para que mantenga, digamos, nuestro nivel de riqueza o nuestra capacidad de seguir consumiendo los bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Como lo que hablábamos antes, ¿no? Hay muchas Ok. cosas que compramos que están Y, en dolarizadas, ¿no? y como tal, no es justo como lo mencionabas, no es poner todo ahí, ¿cierto? Es decir, es una Así opción es. más. Es Exactamente. crear una protección al patrimonio. Así es. Ok, Así es. Así es. Sí, ese es un muy buen punto. No se trata de correr y decir, todo lo voy a pasar a exacto. dólares, ¿no? Sobre todo lo que recomendamos es crear disciplinas de ahorro de mediano y largo plazo en dólares, ¿no? Si voy a ahorrar a 5, 8, 10, 15, 20 o más años, dólares es muy buena opción. Y por el otro lado también, si yo ya tengo un capital o un ahorro, pues un porcentaje de eso lo puedo dolarizar. No tiene que ser todo, pero por lo menos un porcentaje que me proteja en caso de, ¿no? Habrá para personas que dicen, bueno, a lo mejor yo si tengo un patrimonio de 100 pesos, por decir un monto, ¿no? Ah, A lo mejor alguien dice, bueno, con 30 pesos en dólares, para otros casos aplicará 50, a lo mejor alguien dice, bueno, yo 70. Mucho tiene que ver con las expectativas, con, por ejemplo, son personas que viajan mucho, ¿no? ¿Qué tipo de gastos tienen? Habría que hacer tal vez un análisis un poquito más detallado. En general, creemos que un buen balance de a lo mejor 50-50 puede ser algo adecuado, ¿no? o Sí es sea, importante sobre... este tipo de Sí, inversión, Rui, perdón que te interrumpa, pero el tipo sí, este tipo de inversión en dólares, a la par, o sea, puede ir acompañado de un producto de inversión en pesos, de tu así seguro es. perdón, de un plan de retiro. Es decir, no limita a que tú entres en otros productos y en otros planes de ahorro. De ninguna forma. Y de hecho, nosotros lo que siempre hemos creído y sugerimos en BIC es en la diversificación, ¿no? Ok, Entonces, por lo mismo, así lo planteamos, ¿no? Nunca todos los huevos en una canasta, pero reconociendo como esta tabla que vemos aquí, pues que es una realidad, ¿no? Que el dólar durante mucho tiempo ha mantenido digamos, este paso adelantado y por lo mismo hace sentido proteger parte de lo que tanto esfuerzo nos ha tomado construir claro. y diversificarlo así, ¿no? Ok, Rui. Ujú. Bueno, vamos ahora a ver, Toño, las seis ideas para que, digamos, nuestra audiencia se pueda em, concentrar en qué opciones tendría para poder ahorrar en dólares, ¿no? Eh, Primero, pues está lo primero que se nos ocurre, que son pues, las cuentas de banco en dólares, ¿no? Una chequera, ¿no? Una cuenta con una tarjeta de débito. Y sabemos que ya, si yo no vivo en franja fronteriza en México con Estados Unidos, pues no voy a poder tener una cuenta de banco en dólares a mi nombre. Entonces, ahí realmente la única alternativa que queda para muchas personas, muchos mexicanos u otros latinoamericanos, es ir a Estados Unidos, ¿no? Y ahí abrir una cuenta en dólares. Que hay muchos bancos, Toño, que hoy a extranjeros sí llevan la documentación adecuada, ¿no? Como un pasaporte, una visa, un comprobante de domicilio de su residencia en su país de origen. Les abren una cuenta, ¿no? O sea, hacen un cuestionario, una solicitud, un contrato y les abren una cuenta, a lo mejor depositando $100, ¿no? Entonces, esta sería una de las, digamos, formas tal vez más simples, pero requiere ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto pues ya para muchos es una traba. Algunas plataformas, algunos bancos nuevos digitales, incluso algunos bancos más tradicionales de Estados Unidos, bancos pequeños, llegan a ofrecer de forma remota el servicio de abrir una cuenta, ¿no? Digamos, opciones habría muchas para tener una cuenta en Estados Unidos. Lo importante aquí a considerar es lo siguiente. ¿Qué beneficios me da? Bueno, pues las cuentas de banco sabemos que son muy líquidas, ¿no? Sobre todo si está el dinero a la vista, puedo disponer del dinero cuando yo quiera. Entonces tienen una enorme liquidez, por lo mismo tienen mucha más flexibilidad que otros productos, ¿no? Los trámites son relativamente sencillos, ¿no? Hasta ahorita no me ha tocado, a lo mejor a veces nos parecen un tanto burocráticos los bancos, pero
ya estamos muy familiarizados con el hecho de que bueno, pues hay que llenar un contrato, una solicitud, poner, a lo mejor designar a alguien en caso de que yo no esté. La mayoría de las personas ya hemos vivido el proceso de abrir una cuenta. A lo mejor me lleva una hora estar ahí en el banco o con el ejecutivo. No es mucho más que eso, ¿no? Es un trámite relativamente simple. Son fáciles de entender, ¿no? Ya son pocas las personas que no entienden o no conceptualizan cómo funciona una chequera o una cuenta de banco tradicional, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, para la mayoría de los latinoamericanos, y esto aplica a los mexicanos, que también, por ejemplo, en temas de seguridad, quieren mayor confidencialidad, pues las cuentas que no generan rendimientos en Estados Unidos, que están a nombre de extranjeros, pues son opciones mucho más confidenciales, ¿no? Cuidan más esta parte de su seguridad y que no esté expuesta mucho su información, ¿no? Que eso es algo hoy que preocupa a mucha gente, ¿no? Estos casos que vemos en la Ciudad de México, donde alguien salió del banco porque había retirado 50,000 o 100,000 pesos que iba a usar en algo y ¡pum! Inmediatamente los asaltan, ¿no? Esto es cada vez algo que preocupa más a muchos mexicanos, ¿no? Ahora, ¿qué contras vemos con las chequeras o las cuentas de banco tradicionales en dólares? La gran mayoría de los mexicanos van a tener que ir a Estados Unidos. Necesitan tener una visa, necesitan poder ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya de entrada esa es una enorme barrera. Sí hay algunas opciones que se pueden hacer sin salir de México, pero digamos, son mucho más limitadas. Muchas veces son con bancos digamos, plataformas, ¿no? Digitales, pues muchas de estas opciones fintech. Entonces hay a quienes les parecen seguras o no tan familiar. No es lo mismo que el banco, ¿no? Que se llamen los nuevos bancos digitales. Obviamente, el tema al no estar... ¿Te acuerdas que hubo hace unos meses una propuesta para quitar las comisiones en México, en Sí, los bancos, o reducirlas, ¿no? Y que generó mucha conmoción, hubo muchas opiniones, mucha gente diciendo, no, qué bueno, otros defendiendo a los bancos. La realidad es que si tú comparas los costos de las comisiones, ¿no? Que hay en la banca mexicana frente a la banca de Estados Unidos, es mucho más barato México. Y eso es algo que muchas personas no saben y no se ok, imaginan. La mayoría de los bancos de Estados Unidos, hacer una transferencia entre diferentes bancos te cuesta $25. Es como si yo te dije, Antonio, oye, por mover dinero de Banorte o Bancomer, no, aquí no estamos promoviendo ningún banco, ¿no? Pero por moverlo de este banco es mexicano a este otro te voy a cobrar 600 pesos, ¿no? ok, Dirías, ¿qué onda, no? Muchas veces aquí puedes hacer un SPAY y ni siquiera te cobran, o te cobran 2, 3 pesos, creo, si lo quieres hacer inmediato. La realidad es que Estados Unidos es mucho más caro en comisiones bancarias, ¿no? Entonces, para personas que buscan tener una cuenta en Estados Unidos y estar manteniendo movimientos, hacer transferencias, si son transferencias internacionales puede ser incluso aún más caro, puede subir a $30, $35, puede volverse burocrático, ¿no? Entonces, la realidad es que me da la impresión que la banca en México no es tan mala como muchas veces quisiéramos creerlo, ¿no? O pensamos, ¿no? Entonces, uno de los grandes contras que yo veo de las cuentas y de lo que hemos investigado, ¿no? Y los casos que nos han comentado, las cuentas de banco tradicionales en Estados Unidos pues pueden ser, digamos, más complejas a la hora de mover fondos y caras, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Los rendimientos de bancos en Estados Unidos tienden a ser mucho más bajos, ¿no? Entonces, alguien dice, ok, yo no solo quiero mi chequera, ni nada más la cuenta, sino quiero, así como en México me dan la posibilidad de invertir a un plazo, ¿no? En un pagaré o en algún fondo, pues también se puede con los bancos de Estados Unidos, pero los intereses ahorita son muy bajitos, ¿no? Estamos hablando alrededor del 1% por año. Entonces, no va, sí puedo invertirlo, eh, pero va a ser muy bajito. Y típicamente son opciones muy limitadas las que me dan estos bancos, ¿no? Cosa importante, a lo mejor tenemos amigos en la audiencia que viven en franja fronteriza, se van a encontrar que también eh, no hay tantas opciones para invertir en dólares, ¿no? Porque la mayoría de las alternativas de corto plazo en dólares se están generando muy poquito, ¿no? Entonces, cuentas en dólares, opción uno, son muy flexibles, tienen hay muchas opciones fáciles de entender, pero no es tal vez lo ideal a la hora de estar haciendo muchas transacciones. Son caras, sobre todo si queremos mover dinero entre diferentes países.
y no nos van a dar muchas alternativas para invertir. Otro problema que aquí no está, pero que creo que es importante mencionar, Toño, y esto pues nos lo han platicado personas digamos, mexicanos, estadounidenses o personas que tienen experiencia con este tema, es luego no es tan fácil hacer las transferencias a Estados Unidos, ¿no? Tienes que ir a sucursal, ¿no? O tiene alguien que viajar con los dólares a Estados Unidos. Es decir, fondear una cuenta en dólares en Estados Unidos puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Okay. Entonces, eso también sería algo importante a O considerar. sea, hay ciertas cuestiones prácticas ahí que podrían ser obstáculos. Exacto. Ok. Así es, así es. Como segunda opción, digo, aquí no están en orden de preferencia, simplemente pues, las enlistamos tal vez de lo más familiar, lo menos familiar, ¿no? Ok. Están los seguros de vida con ahorro. Muchas personas en la audiencia habrán escuchado estos productos. Hay muchas aseguradoras que te dan un seguro de vida con un componente de ahorro. Puede ser un ahorro para el retiro, para la educación de los hijos o para un proyecto en común, ¿no? Eh, Cosas muy buenas de estos seguros de vida con ahorro que hay en México, pues, muchos te ofrecen la opción de que esté dolarizado, es decir, tú ya dices voy a ahorrar 50 o 100 o 500 o 1000 dólares al mes, o sea, ya mantiene una dolarización. Eh, te permite tener otras coberturas, o sea, son productos, si lo comparamos, por ejemplo, con la cuenta de banco, pues una cuenta de banco no te va a ofrecer alternativas como tener un seguro en caso de fallecimiento o en caso de muerte accidental o un seguro de invalidez. Los seguros de vida, desde el punto de vista de planeación de protección, ¿no? De riesgos, pues te da otras opciones, ¿no? Para tener ahí beneficios. Algo que nos gusta mucho de los seguros de vida es que, o este tipo de productos, es que te permiten domiciliar a tu tarjeta el cargo, ¿no? Es decir, oye, Toño, me gustaría ahorrar el equivalente a 100 dólares al mes. Te doy mi tarjeta y ahí me van cargando mis 100 dólares, ¿no? Entonces, esto facilita mucho más en contraste con, por ejemplo, las otras cuentas que hablábamos, que, por ejemplo, si son en Estados Unidos es bien problemático fondearlas. O sea, aquí es relativamente sencillo, ¿no? Incluso si son pólizas, porque hay personas, por ejemplo, que viajan mucho a Estados Unidos y contratan allá sus seguros de vida o planes de este tipo allá. También pueden domiciliar el cargo a una tarjeta y se olvidan, ¿no? No tienen que estar cada mes con el pendiente. Las aseguradoras suelen ser muy fuertes financieramente, ¿no? Sobre todo en México tienen como reglas muy estrictas sobre digamos, el nivel de capital y de reservas que deben de tener. Muchas tienen ya calificaciones por AM Best, AM Best, el calificador más importante del sector, y muchas tienen gran fortaleza financiera, eso nos gusta. Eh, Ahora, esto no, por ejemplo, hoy tal vez muchas aseguradoras, hoy el principal riesgo viene más desde el lado del gobierno y de reformas que pudiera hacer el gobierno y cómo podría impactar, ¿no? Entonces también hay que estar pendientes de eso. Tienen importantes beneficios fiscales en muchos casos, ¿no? Hay seguros de vida con ahorro que tienen beneficios, por ejemplo, de deducción, si es para el retiro, por ejemplo, el beneficio por fallecimiento, si es un seguro de vida mexicano, es libre de impuestos para los beneficiarios. Hay también ventajas fiscales, si mi seguro me va generando rendimientos, no tengo que pagar cada año los rendimientos mientras está el dinero dentro de la póliza. Se empuja hacia el futuro hasta que lo saquen, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y finalmente, algunas aseguradoras importantes tienen la posibilidad de mantener como subcuentas, como si fuera ahí sí ya una cuenta de ahorro o de inversión a la vista o a plazos muy cortitos. Dentro de tu póliza, que a lo mejor es más enfocada a largo plazo, puedes tener una subcuenta que a lo mejor puedes disponer del dinero cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses, ¿no? Contras. Algunas pólizas son muy difíciles de entender. Muchas letras chiquitas, muchos términos, muchas cosas que pueden, muchas veces no se comprenden por los contratantes, ¿no? Y los asegurados. Aquí entra mucho el tema de tener un asesor profesional. Se requiere asesoría profesional y honesta. Obviamente suelen tener plazos más largos, hay penalidades. Las pólizas mexicanas en dólares van a entregar pesos al final, lo que platicamos hace ratito, que aunque yo tengo el dinero ahí en dólares, cuando lo saque me lo van a depositar en pesos, ¿no? Esto, claro, con pólizas mexicanas. Opciones de inversión limitadas dentro de las pólizas. Muchas aseguradoras no te dejan más que invertir en un par de fondos o incluso pues, ellos son los que invierten el dinero, te garantizan una tasa, pero es todo, ¿no?
y algunos tienen costos muy altos. Algunos son productos tan caros en comisiones que ni siquiera creemos que sean una buena alternativa. Entonces hay que dedicarse a buscar cuáles son digamos, las opciones que sí hacen sentido, ¿no? Para los clientes y que son buenas para ellos. Luego viene la parte de los fondos y cuentas de inversión, ¿no? Aquí nos gusta que son tal vez la mejor alternativa para poder generar rendimientos, porque ya estamos hablando de vehículos o instrumentos enfocados en eso, ¿no? A lo mejor este es un fondo que va a invertir en acciones estadounidenses. Ya de entrada, invertir en acciones estadounidenses, pues sabemos que está dolarizado, ¿no? O es un fondo de cobertura que también está diseñado para a lo mejor de cobertura sobre el dólar, entonces pues, también es un fondo que si sube el dólar, pues yo voy a tener más pesos porque me protege de esos movimientos, ¿no? Te da, digamos, también acceso a activos más en un contexto internacional, principalmente fondos que invierten en Estados Unidos. Porque todos los activos que veamos en Estados Unidos pues, van a ser en dólares, ¿no? Y entonces ya nos da esa dolarización. Y ahí encontramos acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, entre otros tipos de inversiones, ¿no? Muchas veces los fondos tienen buena flexibilidad y tienen liquidez, pero depende mucho el tipo de fondo. Bueno, hay algunos que sí te requieren ciertos plazos mínimos o mantener cierto capital mínimo, pero en general lo que hemos visto en casas de bolsa en México, fondos de inversiones que no deberían de tener muchas limitaciones ni te van a obligar a plazos tan largos como los seguros de vida, ¿no? Ahora, lado negativo de los fondos tienen también mayor complejidad. Muchas personas, por ejemplo, dicen, yo no quiero nada en bolsa, hay estas ideas sobre que es muy peligroso y que pueden perder todo su dinero. Entonces, obviamente, cuando hay ignorancia o desconfianza en el mundo de las inversiones, pues este tipo de productos no son lo ideal y pueden generar más bien ansiedad en los clientes, ¿no? En lugar de darles tranquilidad. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo en una casa de bolsa una cuenta de divisas y necesito que me manden ese dinero a mi cuenta de banco mexicana, pues me van a mandar pesos, ¿no? Al final nos encontramos con ese mismo problema. Y bueno, también ahorita en muchas plataformas y aplicaciones y compañías de inversiones hay muchísimas, digamos, propuestas que no son seguras o francamente son fraudulentas, ¿no? Sobre todo estas que ofrecen rendimientos extraordinarios o que están en jurisdicciones poco reguladas. Ahorita hay muchos temas relacionados con eso, ¿no? Luego hay otra bien interesante que muchas personas, digamos, dejan de lado, que son las tarjetas y los monederos multidivisas. Por ejemplo, Bancomer, CI Banco, creo que, no sé, estoy seguro si HSBC, pero seguro Bancomer y CI Banco son los dos, creo que tienen las mejores propuestas y básicamente son tarjetas tipo monedero, pero que son Visa o Mastercard, pero que permiten ya tener una divisa dentro de la moneda, ¿no? Entonces son fáciles de usar, todo el mundo, o mucha gente ya entiende bien usar su tarjeta de débito, no es algo similar, nada más que aquí es un monedero. Son muy buenas, sobre todo para personas que se quieren ir de viaje, ¿no? O necesitan hacer gastos en el extranjero. No requieren historial crediticio. Ahí, por ejemplo, la de Ceibanco te deja tener dentro de tu monedero, de tu tarjeta, dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros, libras canadienses, yen japonés. Entonces, es interesante, ¿no? Y finalmente, pues ya tienes esa moneda, ya no te tienes, a lo mejor dices, bueno, voy a viajar en 10 meses, quién sabe en cuánto esté el tipo de cambio en 10 meses, ya hoy puedo ir comprando la moneda que necesito y ya la tengo ahí almacenada en la tarjeta, ¿no? Contras, yo diría, el principal para mí es el tema de riesgos de fraudes y robo. Al final, como no es tarjeta de crédito y es una especie de tarjeta de débito, es un monedero, pueden llegar a ser como más tardados y más complejos los reclamos, ¿no? En caso de un fraude. Son menos seguras que las tarjetas de crédito, no generan ningún tipo de rendimiento y también hemos escuchado de algunas de estas tarjetas que tienen limitaciones importantes cuando quieres hacer compras online, ¿no? Entonces, pues eso también es algo Este iría importante. muy perfilado a alguien que está constantemente viajando. Así Podría ser es. el perfil, ¿no? Sí, esta es muy buena, por ejemplo, padres que tienen hijos estudiando en Eh, Canadá o Estados Unidos o muchos se van a la ciudad de Londres
y entonces les dan las tarjetas y los papás pueden aquí en México transferir, ¿no? Ok. A la tarjeta y decir, bueno, con esto quiero comprar $1,000 o 500 euros, y de esa forma van financiando a Y sus entonces hijos sería con... más para el uso cotidiano que para una intención de ahorro. O cómo Así lo es. verías? Ok. Sí, definitivamente. Algunas personas las usan incluso como métodos de ahorro, pero tendríamos que pensar que debe ser más hacia el corto plazo, porque Sí, claro. aquí, como ya platicamos, no se puede invertir. Entonces, Ujú. también a largo plazo va a ir perdiendo poder o valor adquisitivo, ¿no? Ok. Eh, Perfecto. Y bueno, entrando a la quinta, que es también interesante, tal vez una de las más novedosas, ya hay algunas criptodivisas que permiten, digamos, están, por así decirlo, pegadas al valor del dólar, ¿no? Hay diferentes opciones, pero son ya estas monedas digitales o criptodivisas que yo puedo ir comprando, ¿no? Con las ventajas como la tecnología blockchain, que son mucho más líquidas. Yo puedo hacer una transferencia contigo, Toño, de celular a celular, ¿no? Sin intermediarios, sin estos altos costos de los bancos, ¿no? Esto nos da una enorme transferibilidad. Costos muy bajos o nulos, ¿no? También son súper baratas las criptomonedas. Y aparte, pues tenemos el tema de la confidencialidad, ¿no? Que como platicamos antes, pues mucha gente está buscando esto hoy, sobre todo cuando hay más temas de inseguridad, ¿no? Y quieren cuidar más su información. Eh, y son criptodivisas en específico, criptomonedas que están enfocadas en eso, en mantener un valor a la par del dólar, ¿no? Entonces yo ya sé que si una de estas criptomonedas equivale a $1, pues si compro 1,000 de estas criptomonedas, valdrán $1,000. E independientemente después, si las paso a dólares en efectivo o a otras monedas, mantendrá esa relación con el dólar, ¿no? Ahora, ¿qué le vemos luego negativo a este tipo de activos? Pues obviamente es que son todavía difíciles de comprender para muchas personas, generan mucha ansiedad o inseguridad. También hay riesgos de fraudes, que es algo que se decía que no se puede, sí, sí sabemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tú haces el almacenamiento en frío, ¿no? En un USB de tus cripto, pues bueno, si pierdes ese USB estás en un problema, ¿no? Entonces tienes que asumir que también hay riesgos, ¿no? Igual que hay con muchos otros tipos de inversiones, ¿no? Obviamente la convertibilidad y el uso puede ser problemático, sobre todo en algunos países o regiones. No todo el mundo te va a aceptar criptodivisas como medio de pago. Ok. Eh, se requiere ciertas nociones básicas de uso tecnológico. Hay personas que todavía, digamos, estarían muy limitadas en su uso de dispositivos, ¿no? Y de este tipo de tecnologías, entonces no son candidatos. Obviamente, pues también no es algo que ha penetrado tanto en el mercado de servicios financieros. Hay mucha gente que todavía no las ha usado, no las entiende, y pues por lo mismo también, aunque yo ya quiera tener ya tenga las cripto, pues a lo mejor no es tan fácil encontrar quién me las acepte, ¿no? Aunque obviamente pues están estos exchanges, estos mercados ya, digamos, en la red, ¿no? En la nube donde también puedes comprar y vender. Pero pues, digamos que todavía es algo eh, que aún está empezando, ¿no? Yo creo que van a tener muchísimo futuro, pero pues es relativamente nuevo. Y algunas criptos, es interesante, hay opciones para que tú puedas invertir tus criptos y te generen algún tipo de rendimiento, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Y Ok. finalmente, ya eh, para cerrar hoy, Toño, pues están los fideicomisos internacionales. Eh, Tienen grandes beneficios fiscales, sucesorios y de confidencialidad, sobre todo, por ejemplo, cuando ya hablamos de, no necesariamente necesitas tener mucho dinero, pero personas que dicen, ok, yo ya quiero tener esto seguro, protegido, que se pueda invertir, a lo mejor en fondos de inversión o en acciones o en instrumentos de deuda, pero ya dentro de la protección de un fideicomiso y con los beneficios legales y sucesorios que eso implica, que puedas invertir de forma internacional. Hoy mucha gente dice, oye, pues yo no quiero solo tener inversiones en México, en compañías mexicanas, me gustaría tener acceso a Estados Unidos, a Europa, Asia. Muchos de estos fideicomisos son excelentes opciones para eso, entonces te permiten diversificar el riesgo país o no estar concentrado en una sola nación o región. Y también, por ejemplo, son inembargables, que esta es una ventaja que también tienen los seguros de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctores que luego tengan casos de mala praxis, divorcios, todas estas situaciones pueden servir muy bien.
Contras, pues a veces son más complejos o difíciles de entender, pues hay que dedicarle un tiempo a eso. En algunos casos pueden ser caros, entonces hay opciones muy competitivas, muy baratas, si están bien estructuradas, pero también en algunos casos los fideicomisos pueden ser muy caros y no hace tanto sentido invertir en eso. Entonces hay que cuidar que sean buenas opciones. Y bueno, también hay que recordar que cuando son fideicomisos, pues suelen ser más estrictos. No funcionan tan fácil como una cuenta de banco, ¿no? O sea, si te van a recibir capital, pues tiene que ser de una cuenta a nombre del titular o del participante del fideicomiso o de algún familiar directo. No puede enviar el dinero a un tercero, ¿no? Si vas a sacar dinero, tiene que ir a una cuenta del titular. Tienen más reglas y pues hay que estar sujetos a esas reglas, ¿no? Pero en general son una opción que, por ejemplo, en Base nos gusta mucho, nos parece muy segura, con grandes ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de dónde puedes invertir, ¿no? De la confidencialidad, de poder estructurar bien quién se quedaría ese dinero, ¿no? El tema de los beneficiarios. Entonces es una alternativa que nos gusta. Para concluir, digamos, estas seis ideas o estas seis opciones, Toño, yo diría Claro. que lo más importante es ir primero entendiendo cuáles son nuestras necesidades y por qué estamos buscando dolarizar parte, ¿no? del patrimonio. ¿Es porque voy a irme de maestría o va a viajar mi hija o porque estoy buscando proteger mi patrimonio o porque simplemente me da ansiedad todas las noticias que hay ahorita y me gustaría tener una parte dolarizada? La idea es justamente buscar las opciones que mejor se ajusten a cada necesidad en particular. Y bueno, también recordarles que, por ejemplo, aquí en BIC a eso nos dedicamos, ¿no? Tenemos ya varios años de experiencia en este tema y pues con mucho gusto podemos platicarles y explicarles sin ningún compromiso a nuestros amigos en la audiencia, pues qué opciones tendrían y qué podría hacer o qué podría funcionar mejor para ellos, ¿no? Ok, Rui. En alguna ocasión les he escuchado una frase tanto a ti como a Edgar Ujú. que dicen que no inviertas en algo que no entiendes. Sin duda, ya sea con este afán de ahorro o precisamente algo para invertir, Ujú. es preciso tener una asesoría, ¿no? Entonces, Sí. si no se comprende o si resulta algo que suena a aventura, sería mejor Ujú. acercarse a alguien, ¿no? Que es en este caso, pues la parte de B y C de la que tú te encargas, de dar estas Ujú. asesorías, de aconsejar, de ver qué necesidades tiene cada persona, qué objetivos, ¿no? Incluso objetivos de vida, porque creo que Así es. van completamente relacionados tus objetivos personales con lo que, incluso con el éxito, ¿no? De tu proyecto Sí, de ahorro. así Entonces, es. pues bueno, son 6 opciones que ahora nos planteas, todos los que nos acompañan. Pues si en algún caso ya tuvieron una experiencia o quieren acercarse a uno de estos productos, pues, ¿dónde te pueden contactar, Rui? ¿Cómo se pueden poner contigo en contacto? Sí, al final del video, Toño, creo que van a estar los datos de BIC, ¿no? Entonces Ok, pueden contactarnos por ahí. Mi correo es rcastillo, nada más déjenme confirmar, pero es rcastillo@segurosbic.com. Eh, aquí incluso si gustas, Ujú. Rui, las dos pantallas finales de la presentación, aquí pueden aparecer los datos, además de que los pongamos en redes y dentro del artículo que este video va a alimentar. Pero Ujú. las dos últimas láminas, si gustas nada más presentarlas para que tengan también Sí, acceso a los datos. perfecto. Aquí Entonces, están. está tanto la parte de seguros de vida, seguros de gastos médicos y todos los productos de inversión contigo, Rui. Esto Ujú. sería para toda nuestra audiencia. Y pues no Ujú. sé si tienes algún mensaje final, Rui. ¿Qué es lo que tiene que pensar una persona? ¿De qué edad más o menos tendría que empezar a plantearse eso? Puede empezar muy Sí, joven, puede empezar un padre, obviamente pensando en sus hijos. así eh, es. es decir, depende ya de cada quien, pero ¿tú qué recomendarías para que se acerquen? Y esta es una gran pregunta, Toño, y se relaciona con lo primero que comentaste al inicio de esta sesión, y es qué tan accesible es invertir en dólares. Y la realidad es que muchas de estas opciones que vimos hoy se pueden empezar a volver una realidad desde montos de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Ok, No necesitamos grandes cantidades de capital. Yo diría que cualquier persona que ya está empezando a producir
que ya está empezando a generar ingresos. Si ya tiene un pequeño excedente que puede ahorrar ya el 10%, 15% de su ingreso y quiere empezar a invertir a mediano y largo plazo, esta es una gran ruta, ¿no? A través de un capital dolarizado que a su vez invierta en buenos activos en dólares. Eh, y también incluso, por ejemplo, para padres, ¿no? Que hoy están pensando en 8, 10, 15 años, 18 años, mis hijas o mis hijos van a entrar a la universidad. Me gustaría irles haciendo un capital, ¿no? También recomendamos muchísimo la opción de dólares. Ya, realmente aquí, Toño, pues es un tema de voluntad y querer tomar buenas decisiones y querer Ok. proteger parte del patrimonio y de ir creando riqueza, porque se puede hacer desde edades tempranas con montos 1,000, 2,000 pesos al mes, hasta personas que tienen capitales grandes, ¿no? Y ya no están tan preocupados por crear riqueza, sino por preservarla, ¿no? Y esto también es una gran ruta. Sirve para las dos cosas, crear riqueza en el largo plazo y también preservarla. Ok, Roy, pues me parece muy bien. Creo que quedan claras estas opciones. Este video va a estar tanto en el canal de YouTube como dentro de este artículo que vamos a hacer. Y pues ya saben, cualquier consejo, asesoría que requieran, tienen el contacto de Ruy Castillo. Y pues te agradezco mucho, Ruy, por esta charla y por la explicación. Al contrario, Toño, gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.